Bueno, antes de nada, saludamos a nuestro invitado de hoy, a Santiago Abascal. Muy buenos días. Enhorabuena, buenos días. Está con nosotros Maite Rico. Hola, bien días. hallada. Y tenemos en Bilbao a Santi González, que está pensando, y yo no sé si Abascal está pensando en comprar la sede para la República de los Tontos. Porque claro, 7 pisos y 3 de aparcamiento, ahí cabe mucho tonto. Pero no lo ve claro, ¿no, Santi? Es que no sé si me falta un poco de efectivo, ¿eh? Pero de todas Habla formas, con monedero. Exacto. Como están en momentos de rebajas, a lo mejor me hacen un precio. No te quepa duda. Pero en segundo lugar está Monedero. O sea, Sí. Monedero malo será que no haga una inversión ahí, aunque solo sea para disponer de un despacho para él solo. Será por despachos. Bueno, recordemos CRES. CRES Genomics, sí, vamos a hablar de medicina regenerativa con células madre, Federico. Son los nuevos avances médicos, los nuevos avances de la medicina. Esto lo que obtenemos gracias a ello es una gran eficacia, una gran seguridad y sobre todo, bueno, pues un posoperatorio y una recuperación prácticamente no nos enteramos de ella, extraordinaria. Se suele utilizar sobre todo para las lesiones articulares que tenemos debido al paso del tiempo, de la edad, Y al deporte, hay gente que hace mucho deporte, que monta mucho a caballo y eso la columna lo resiente. Bueno, o mucho deporte o empezar a hacer deporte muy tarde, de mala manera, sin saber cómo hacerlo. En fin, bueno, para eso están en CRES Genomics, para ayudarnos a recuperarnos cuando ya parece que no tenemos solución. Hay clínicas CRES en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y un número de teléfonos, el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, yo creo que el resultado de Cataluña, que es uno de los volquetazos o de los momentos políticos más importantes que ha habido en la democracia española, se ha producido este domingo, pero empezó el día, después de la moción de censura en que estuvo aquí Santiago Abascal, que llevaba, como en el romance de Lorca, de Miguel Hernández, 3 heridas, pero ninguna era de amor. Y que, sin embargo, Vox, a pesar de los ataques personales, de los insultos a Vox, etcétera, sin embargo, aseguró aquí que, por supuesto, la izquierda no iba a llegar al poder porque Vox se enfadara o porque su líder se enfadara, porque lo insultaran al partido y anunciaran su desaparición. Han pasado menos de 5 meses, no llega a 4 meses, y el resultado, digamos, de aquel discurso y de la reacción que tuvo Abascal, que yo creo que lo que se buscaba era que rompiera el gobierno en Madrid y en Andalucía, para así ir solos, totalmente centristas y tal, sin nadie que disputara el liderazgo a Casado. Bueno, pues yo creo que ha dado ese resultado en Cataluña. Hay muchas explicaciones. Hay, digamos, la genérica, la que hace, por ejemplo, José María Marco y hago yo, que es la reacción de la nación, no de lo que se llama constitucionalismo. Lo que se defienden son los españoles, que no quieren dejar de ser españoles ni que les roben España. La Constitución, pues es la que hay, y la monarquía que tenemos, bendito sea Dios, pero podríamos tener otra. Podría haber otra Constitución, y mejor, o por lo menos reformada, y no pasaría nada. Pero la nación no, la nación es otra cosa. Y yo creo que es una reacción nacional. Pero también la seguridad de que Vox no va a ir nunca a jugar a extraparlamentario, digamos, a sabotear la unión de las derechas frente a una izquierda absolutamente desatada, totalitaria y aliada al separatismo. ¿Cuál ha sido el momento, después de aquellas 2 jornadas, y al día siguiente, cuando estuvo aquí Santiago Abascal, el momento en el que cree que eso ha calado? Porque en el primer momento fue viva Casado, ya no hay problema, a partir de ahora el PP va a ganar las elecciones en el centro, patatín y patatán. Sin embargo, ya al empezar la campaña en Cataluña ya no estaba tan clara la evolución, y solo habían pasado 3 meses. ¿En qué momento se produce eso? ¿Ha habido algo concreto? No tengo ninguna duda de que fue el mismo día de la moción de censura. ¿Qué ocurre? Que los medios de comunicación mintieron todos, o casi todos, masivamente, en todos los editoriales.
ofrecieron como una victoria lo que fue una profunda decepción y una profunda desesperanza para muchos españoles. La moción de censura estaba planteada contra el gobierno. Lo que nosotros pretendíamos era que el gobierno volviera a retratarse con todos los enemigos de España y de la libertad. Incluso le dijimos al Partido Popular que la presentaran ellos para apoyarles. Se negaron, entendíamos que nuestra obligación era presentarla, y fue el Partido Popular el que, en lugar de ofrecer esa imagen a los españoles de que el gobierno volvía a retratarse con los extremistas de todo pelaje, el que decidió ofrecer a los españoles otra imagen, que era la del enfrentamiento entre opciones políticas que están condenadas a entenderse y a pactar, como estamos haciendo en Murcia, en Madrid y en Andalucía, en una estrategia que creo que fue suicida, que a mí me dejó perplejo ese día, no podía esperarla, sobre todo por la agresividad con la que se planteó, y porque además en el discurso iba mucho más allá de tomar distancias con Vox. Caía prácticamente en la demonización de Vox y de su electorado, es decir, del electorado que había sido de ellos en un momento dado. Y yo creo que eso es de una extraordinaria gravedad. No tengo ninguna duda que ese día hubo muchas personas que cambiaron su intención de voto. Nosotros no contábamos con ello. Y todo lo que publicaron los periódicos esos días fue falso. Ninguna encuesta acreditó que... Bueno, las encuestas enseguida más bien empezaron lo contrario. Claro. Empezaban que... Pero al principio era solo el apunte de que Vox no caía. Primero es que no caía. El PP no caía, pero Vox tampoco. Y hay un momento en que empieza a subir Vox y el PP se va deslizando lentamente, pero no crece. Pero hay otra cuestión, y dejo que preguntéis, porque... Perdón, pero ibas a decir algo. Sí, bueno, yo creo que se produce una aceleración en la desesperanza de mucha gente cuando ven algunas declaraciones durante esta campaña del líder del Partido Popular sobre las cargas del 1 de octubre, donde en vez de apoyar a la policía, la que tanto hay que apoyar en días como hoy además, se dedica a cuestionar una acción policial que probablemente se quedó por debajo de lo que tenía que haber estado en aquel momento ante un golpe de Estado. Entonces yo creo que eso generó una gran zozobra añadida a la que ya se produjo en la moción de censura, y lo sorprendente es que se continúa en esa estela, y yo estoy preocupado. Yo no pude alegrarme del resultado electoral de Cataluña, más allá de esa pequeña victoria para Vox, de obtener 11 escaños, pero globalmente son unos malos resultados para España. Claro, Vox sorpresivamente se ha convertido en la primera fuerza nacional en Cataluña. Y es una fuerza nítida, contundente, pero probablemente Vox no es un partido político para todo el mundo. Hay gente que está en una posición de mayor equidistancia, que está más cómodo en eso que han llamado el centrismo y que probablemente nunca van a optar por Vox. Y a mí me preocupa que opciones políticas, que seguro que representan a muchos españoles y que van a tener que seguir representando a muchos españoles, no estén a la altura de las circunstancias. Y me preocupa además que haya dos opciones políticas defendiendo lo mismo. Porque Vox se ha posicionado claramente contra el Estado de las autonomías. Se ha posicionado contra la inmigración ilegal, exigiendo la toma de medidas muy duras, contra la ideología de género, contra la memoria histórica. Vox está en contra de la sumisión a China. Es el único partido que está planteando en España. Es decir, claramente hay un programa político distinto. Eso no nos impide pactar con ellos. Pero entre Partido Popular y Ciudadanos no hay ninguna diferencia en estos momentos. ¿Y qué cree que va a pasar? Y esta sí que es la última. Yo estoy perplejo porque, primero porque Casado insista en lo que su propia gente considera un error. Vamos, su gente es la que no le ha votado. Ayer ya hubo una zaragata monumental que hemos contado antes en el Partido Popular de Cataluña. Porque es que encima la número 2 era la que echaron de Ciudadanos y la número 3 es la que echaron de Durán y Lérida, y luego la segunda de Valls, la que le dio la alcaldía a Ada Colau. Pero hay un hecho cuando Inés Arrimadas dice que se siente la más fuerte que nadie, porque es la que más le han votado en su partido, cuando ha perdido el 90% de los votos, que yo no sé si estamos ante una casta política que, rodeada de gente de marketing, de publicidad y tal, ya vive en su burbuja, porque es tan evidente. Yo dije, lo que procede es una UTE, una unión temporal de empresas, entre los restos que han quedado del PP, pero que tiene un gran aparato, una muy buena gestión administrativa, sobre todo en Madrid y en Andalucía, y en Galicia también, en la gestión. La política es otra cosa, y en Castilla y León, que depende de las zonas.
pero quiero decir que tiene una estructura de partido, la única gran estructura, junto al PSOE, y además buenos gestores acreditados, muchas veces aliados o gracias a los votos de Vox. Pero ¿qué impide al PP y a Ciudadanos? Que además tienen ahora un adversario que ya es más fuerte que ellos en Cataluña, y si es más fuerte que ellos en Cataluña, que es la peor plaza, pues no va a ser muy distinto en otros sitios, salvo donde tienen candidatos buenos, quizá Madrid y Andalucía fundamentalmente. Pero ¿por qué cree usted, que conoce aquello, que ha estado sobre todo en el PP muchos años, los años heroicos, por qué tanto en el PP como en Ciudadanos no han dado ni un solo paso hacia una unión que es casi de sentido común? Bueno, en Andalucía Vox está más fuerte que el Partido Popular. En las elecciones de noviembre ya obtuvimos un 20%, ambos partidos. Vox estaba por delante en 4 provincias. Y en estos momentos estamos aún más fuertes en Andalucía. Otra cosa son las elecciones autonómicas, pero desde un punto de vista del proyecto nacional de Vox, está ya más fuerte en muchas regiones de España, incluido Murcia, Ceuta, Castilla-La Mancha. ¿Por qué no se produce esa fusión cuando los programas son los mismos? Porque ¿qué diferencia programática? Y habría 2 marcas, además, no 3, que eso electoralmente es conveniente. Bueno, eso es lo que planteaba, claro, porque programáticamente no hay ninguna diferencia. Vox sí tiene una diferencia programática clara, pero yo no encuentro ahora mismo los motivos para que no haya una mayor colaboración entre ellos, salvo de carácter personal. Es verdad que como cuando se fusionan 2 bancos, ¿no? Pues sí, hay una parte de los empleados que acaban fuera. Yo creo que las pequeñas ambiciones personales, que espero que se superen, pueden estar detrás de las dificultades que encuentran para una operación de esa naturaleza. Y estoy animando algo que creo que puede colocarnos a nosotros por detrás en intención de voto, en un momento que Vox está creciendo y podría ser muy pronto la primera fuerza de la alternativa a este gobierno criminal. Creo que una operación de esa naturaleza nos dificultaría eso, pero entiendo que es bueno para España, en vez de la pulverización de los mismos programas en distintas marcas. Solo la ambición personal explica que no se haga. Quizá también estamos pidiendo algo con demasiada prisa. Bueno, dado el susto que llevan ya, ¿usted no ha pensado en comprar la sede? yo lo que he pensado, de verdad, yo asisto con preocupación a estas cosas. De hecho, no me gustó nada el mensaje de Ciudadanos en las redes sociales riéndose del cambio de sede del Partido Popular. No me gustó. Nosotros no hemos dicho nada. En tiempos de zozobra, no hacer mudanza. Y a mí me sorprende cómo han tomado esa decisión. De verdad, me ha resultado penoso. Yo volvía de Barcelona diciéndole a mi equipo, si algún día tenemos un batacazo electoral de esta naturaleza, a mí me vais a obligar a salir, ¿verdad? O sea, a mí no me vais a dejar estar encerrado, me vais a obligar a salir a dar la cara. La respuesta fue, si usted quiere, jefe. No. Yo por suerte a mí no me rodea gente que me dice eso. A mí mi equipo me dice las cosas con mucha claridad y me llaman al orden. Y si no tiene uno que dimitir. Claro. O sea, si no hace falta que te echen. Es que Fraga ha dimitido en esa sede. Yo recuerdo que fue, además, lo recordaba porque usted sería un chaval, pero ya vivía, porque saca solo 2 escaños en las elecciones vascas. Sí. Dice, bueno, ¿quién nos pillara ahora? Ahora ve a Fanjul, diría, otro, por fin. Bueno, es decir, que por mucho menos, en peores circunstancias, cuando están matando a la gente todos los días, la gente dimitía. Fraga dimitía, y Fraga era mucho más importante que lo que hay ahora, ¿no? Pero yo ni siquiera planteo la dimisión, sino dar explicaciones, dar la cara. Me parece algo esencial. Entonces yo, estos días, he observado estos movimientos, tanto la puesta a la venta o alquiler de su sede nacional, como si esa fuera una operación política, estratégica o programática. Es un puñetero símbolo, no es más. O no dar la cara. Lo he observado con preocupación. Y hubo algunos de los nuestros que el otro día, cuando yo decía, estos son unos malos resultados para España y por lo tanto para Vox, decía, no. Decía, no, hay que celebrarlo. No podemos celebrarlo. No podemos celebrarlo. Es verdad que, en primer lugar, se ha quedado la mitad de Cataluña en su casa. En segundo lugar, los separatistas prácticamente tienen el mismo poder que antes o un poco más. Pues la situación es realmente mala. Y con un gobierno incitando a la violencia en las calles. Con un gobierno incitando a la quema de contenedores, de negocios y a los ataques a la policía.
con un vicepresidente del gobierno que debería estar en la cárcel, incitando a la violencia en la calle. Es que es de una gravedad extraordinaria. Las declaraciones de ayer de Chenique, de Pablo Iglesias, yo creo que tienen atemorizada a media España. ¿Qué vamos a celebrar nosotros en esas circunstancias? A ver, Sí. Maite y Santiago. Sí, bueno, yo efectivamente, por lo menos, si no dimitir, si por lo menos plantear un análisis honesto de lo que ha pasado. Un poquito de aseo intelectual es lo mínimo que puede Y aunque exigirse sea deshonesto, pero a algo. los dos partidos. Es que no han hecho eso. La operación de abandono de la sede claramente es una cortina de humo para evitar dar explicaciones y para evitar hacer un análisis más profundo de lo que ha pasado. Y en ese sentido, a mí lo que me llama la atención es que da la impresión de que todo el espectro del centro a la derecha, el único partido que ha sabido leer la realidad ha sido Vox, en el caso catalán. Yo no sé si la ruptura brutal de Casado con Vox forma parte de una ruta absolutamente errática que ha adoptado desde hace un tiempo a esta parte, pero en el caso catalán es que ha sido una campaña impresionante. O sea, en el 2017 hubo un golpe, un quiebre brutal, los efectos siguen, no han pasado, y sin embargo la campaña de Ciudadanos y sobre todo del PP ha sido pelillos a la mar. Aquí no ha pasado nada. El discurso de Casado diciendo cosas como que quiere que Cataluña vuelva a ser el motor de España, unas cosas absolutamente que folclóricas. vuelvan las empresas que están en Madrid felizmente Unos salvadas. con abrazos, el otro tal. Entonces da la impresión de que Vox ha recogido el desencanto y el cabreo de un voto constitucionalista que a lo mejor efectivamente no podría compartir todo el programa de Vox, pero sí lo ha recogido por eso. ¿Qué piensas de esta lectura? O sea, en el fondo, yo creo que os habéis beneficiado de que los otros han abandonado el terreno. Bueno, sin ninguna duda, porque no es la única explicación, pero hay mucho catalán traicionado sistemáticamente y que ha perdido la esperanza una vez detrás de otra. El golpe de Estado del 17 no se inicia en el 16, se inicia con Pujol. Un golpe de Estado blando, permanente, con cesiones del Partido Socialista y del Partido Popular, probablemente bien intencionadas al principio, no quiero hacer un juicio severísimo, pero claramente nos han llevado a donde estamos. Cuando las cosas se pusieron verdaderamente mal en Cataluña en el 17, había un señor con una mayoría absoluta apabullante y fue incapaz de utilizar todos los resortes del Estado y toda la legitimidad democrática que tenía para aplicar un 155 contundente, para restablecer el orden en Cataluña, para recuperar la educación. Lo poco que hicieron fue destituirles y convocar otra vez Convocar elecciones con todos los en el elementos. mismo momento. impulsados Sí. o arrastrados por el discurso de Su Majestad el Rey, por las movilizaciones previas el día anterior, que ya hubo en muchísimas calles, en Madrid y en toda España, por las movilizaciones que hubo también en Barcelona la semana siguiente, por la acción de un puñado de jueces valientes. Es decir, eso es lo que detuvo temporalmente el golpe de Estado, lo detuvo, no lo desarticuló, porque el golpe continúa. La victoria de Ciudadanos fue un auténtico balón de oxígeno para muchísimos catalanes y para el conjunto de los españoles, que creo que todos los que queremos a España celebramos aquella victoria, más allá de las diferencias que podíamos tener con Ciudadanos. Era una victoria preciosa, que realmente devolvía la posibilidad de recuperar Cataluña para la unidad y para la concordia. Ya fuera del PSC, que es un partido antinacional. Porque no es ahí dicen, no, Vox no es el primero en Cataluña, sí. El primer partido nacional sí, porque el PSC no es un partido nacional. ¿Y qué hizo Ciudadanos? Pues a la primera de cambio, arrojar la toalla. No voy a decir que no se presentaron a la investidura, que eso parece ser que no podían hacerlo. Bueno, pero lo va a padecer vivir ahora ella, claro. Que creía, que por eso lo pide, que creía que él podía montar su numerito y luego seguir haciéndose la víctima, que eso en Cataluña siempre rinde mucho y si eres de izquierdas más, pero te tiene que proponer el presidente de las Cortes, y si no le dan la presidencia de las Cortes, que no se la van a dar. Yo recuerdo que Inés Arrimadas, que llevaba 2 años sin venir por aquí, desde que dije, cuando empezó a hablar del amor, de llevarse bien, los abrazos y todo eso, lo de los abrazos empezó hace tiempo. Yo le dije, a usted quiere fundar el Partit Conjugal Català. Entonces se agarró un cabreo moruno y estuvo 2 años sin venir. Pero cuando vino, lo que dijo fue eso. Dice, pero siempre se me dice, ¿por qué no me presenté? Si es que no podía, porque el presidente de las Cortes se negaba a proponerme, porque no tenía mayoría suficiente en escaños. Y le dije, ¿y por qué no lo dijo usted?
pues debía hacerlo. Es verdad, nos hemos enterado después y efectivamente ahora lo va a comprobar ella. Sí, digamos, a lo mejor tenía que haber escenificado. Mucho más, hombre, Eso sí. hay que explicar las Bueno, cosas. pero en todo caso, lo verdaderamente grave es que durante todo ese tiempo, después de elegida, no se dedicó a abrazar Sí. a ese millón de catalanes que habían confiado en Ciudadanos. Y en ella, esa gente esperaba una lucha permanente, una defensa de sus intereses, de su libertad constante. Lo que ha ocurrido en Cataluña... Pareció un punto de quiebre y de repente claro, es que ha se durado, quedó en nada. pues, Una 3 años, deserción 3 de los años. que iban ganando, Claro. con la policía, con el ejército, con el rey, con la nación detrás. De pronto se vienen a sus asuntos a Madrid y desaparecen. Eso, Acaban, por cierto, de Eso preguntarle explica- a Inés Arrimadas sobre la fusión de las marcas, en este caso con el Partido Popular. Lo ha descartado y ha recordado, además, haciendo alusión a los egos que comentaba anteriormente Santiago, que ella ofreció al Partido Popular concurrir juntos, y aquí tiene razón, también en Cataluña, al igual Es que verdad. en el País Vasco. y se negó a Alejandro Fernández. Bueno, perdón, Santiago, termina y luego tu paisano, bueno, paisano no, que es de Burgos, y lo recuerda más nada menos que de Covarrubias. Pero en fin, Santi González, Sito en Bilbao. Bueno, lo que decía es que los catalanes durante mucho tiempo se han visto abandonados por los gobiernos socialistas y populares, por los pactos con Pujol, después por una mayoría absoluta Rajoy absolutamente inutilizada para defender la Constitución, después por el abandono de Ciudadanos tras esa victoria preciosa y claro, al final llega Vox con un discurso claro y con un discurso, es verdad que no somos los primeros en levantar la bandera de la unidad, de la convivencia y de la libertad en el Parlamento de Cataluña. Pero yo sí digo que vamos a ser los primeros en perseverar. Y vamos a ser los primeros en hablar de asuntos nuevos. Bueno, no tan nuevos ya, pero que afectan a la sociedad catalana. Y la el de la islamización, inmigración, el claro. único partido que lo llevaba era Vox. Y la defensa de la hostelería en Cataluña, Sí. que en estos momentos está condenada a la quiebra con un drama añadido para una Cataluña que ya ha perdido gran parte de sus empresas. Entonces Vox ha puesto encima de la mesa debates que todos los partidos habían despreciado. Yo durante estos días de campaña, en la calle, claro, lo único que se ha visto en los medios ha sido que en torno a Vox había violencia. Que aunque seamos las víctimas, consigue estigmatizar a Vox. Siempre está en un ambiente de bronca. Está el antifascismo allí, pues Vox deben ser los fascistas. A nosotros eso no nos beneficia en contra de lo que piensan algunos, no nos beneficia. Cuando hemos ido a la calle, no avisando que hacíamos un acto y por lo tanto Iglesias y Esquerra y la CUP no podían mandar a toda su chusma totalitaria, lo que hemos recibido en Cataluña ha sido aliento, ha sido gratitud. Yo he paseado por toda Cataluña, por las 4 provincias, y en todos esos lugares me he encontrado gente animándonos y alentándonos. He visto banderas de España en los balcones en Gerona, en Lérida, en pueblos donde el separatismo domina absolutamente, que es algo que en mi tierra no se ve desde hace 40 años. Es decir, que en Cataluña... Tú has hablado en pueblos donde el alcalde es separatista. Sí, pero separatista Sí. pero radical. Ujú. Y donde las opciones Sí, nacionales prácticamente son inexistentes Interesante. en voto. Y sin embargo, todavía hay gente que tiene la valentía de poner la bandera de España en su balcón. Eso no pasa en Guipúzcoa, en Vizcaya, ni en Álava. Desde hace 40 años, porque había una banda terrorista que mataba a la gente. Y yo creo que eso nos tiene que dar cierta esperanza sobre Cataluña. Y lo que decía es que Vox ha conseguido conectar con esa gente, que por otra parte, lo que he visto en los mítines de Vox es una gente humildísima. Claro. Humildísima. Gente que lo está pasando fatal. Y que han visto que alguien se ha dado cuenta de sus problemas. Y yo creo que eso, junto con el abandono de los demás, explica este resultado que está muy lejos de lo que queremos obtener en Cataluña. A ver, Santiago González. Sí, decía hace un momento mi tocayo, hacía una cita de Ignacio de Loyola muy pertinente para el caso, que era en tiempo de desolación no hacer mudanza. Yo creo que justamente lo que le ha pasado al PP es que se ha tomado con mucha ligereza la cita, o ha citado muy de memoria, y han pensado que era en tiempo de desolación hacer mudanza, y de ahí lo de abandonar la sede. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención muy favorablemente de mi tocayo es que en las 2 grandes ocasiones en que podía haber caído en la provocación de Casado, me refiero a su inenarrable discurso de la moción de censura, llegando hasta lo personal, y al discurso que hizo el lunes ante la ejecutiva de su partido, ¿no?
en el que volvió a ratificarse en sus dicterios contra Abascal y contra Vox en la moción de censura. Entonces, a mí me parece muy bien que contuviera, me imagino que tuvo que tener la tentación de decir, bueno, pues si dices que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Vete diciéndole a tu presidente andaluz y a tu presidenta de Madrid a ver cómo se la van a maravillar para en fin, aprobar los próximos presupuestos. Sin embargo, no cayó en eso y me parece un acierto político lo de exhibir esa templanza notable. Y entonces, a partir de ahora, a mí me gustaría preguntarle cómo va a hacer para seguir sin caer en la provocación, por una parte, y por otra parte soslayar el otro peligro, lo del dejarse meter permanentemente el dedo en el ojo. Pues yo tengo sangre caliente. Yo creo que con la... Sí, por eso nos conocemos desde hace años y por eso me sorprendió y Sí. favorablemente esa templanza. No, Lo que pasa por que es eso verdad he que... recordado esa entrevista al día siguiente, que yo, ahí es donde dije, Vox iba perdiendo la moción de censura y la ganó Eso por el es, discurso de Casado. ahí la ganó. Pero la ganó a futuro exactamente por la entrevista de aquí, cuando dice, la derecha puede estar tranquila que no vamos a entregar a la izquierda, ni Madrid ni Andalucía. Ahí ya es cuando dice, bueno, pues entonces ya no es un voto inútil. Es útil, porque ese voto no se va a perder. Claro, decía, querido Santiago, que bueno, yo tengo sangre caliente, además Santiago, que me conoce hace muchos años, lo sabe, porque me conoce de cuando era un chaval, tenía 20 años, en aquellas... De cuando eras un estudiante que Claro. iba con escolta a Deusto, aquí al lado de mi casa. En aquellas Oye, circunstancias, y no ¿no? necesitaba másters. Eso No, es. no tengo ninguno, la verdad. Mejor, mejor. Sobre todo de Los esos. máster dan muy mala suerte. Pero bueno, lo que quería decir con eso, Santiago, es que yo sí he tenido esas tentaciones. Las he tenido, es verdad, yo no puedo negarlas, no soy santo, pero bueno, he pensado que había que superarlas y además mi equipo me ha ayudado a superarlas. No he sido solo yo. Ha habido momentos donde yo quería contestar, donde yo quería hincar el diente, durante esta campaña también, y me ha dicho, no contestemos, no es lo adecuado, es decir, no es un mérito exclusivamente mío. He de decir que estoy bien rodeado y que me han puesto las riendas en algunas ocasiones. Bueno, sí, lo tengo que normal. decir. Yo podría salir aquí a decir que sí, que soy así y que he mostrado una gran templanza, pero pues no puedo echarme esa flor ni siquiera, ¿no? Porque es verdad que me han detenido un poco. Y especialmente porque me han impactado más, sobre todo a la hora de tener deseos de salir a una crítica feroz, más que los ataques a Vox, que a veces hasta los he podido entender en la competencia legítima, que a la vez eso se compatibilizara con frases como la de que tengo una excelente relación con Pedro Sánchez, al que antes había llamado de todo, eso decía Casado. Decía que el PSOE era un gran partido, o sea, Vox era lo peor y el PSOE era un gran partido. Entonces, bueno, pues tendrá usted que pactar en Murcia, en Andalucía y con estos señores que son un gran partido, ¿no? Pero bueno, No, yo creo que lo he eso pensado, he tenido deseo de salir a contestar, incluso lo del 1 de octubre de la policía, pues tampoco... Bueno, no dije demasiado, más que en algún mitin en Cataluña. Ahora, hay una cuestión, y nos vamos a ir a Colacel, porque no lo necesita mucho, la verdad es que no parece que haya tenido esta campaña tremenda, pero Colacel siempre viene bien, porque el colágeno activa el cerebro. El colágeno, donde más falta hace es en el cerebro. Pero no tiene la sensación, otra vez, porque es que Vox como partido nacional tiene 2 años de existencia. 2 años de gran representación, es decir, que la gente lo reconoce, porque uno puede tener un proyecto, creo que es del 2014, el 2014, han pasado, es que vamos camino del 7º, es muy poco tiempo, pero básicamente como partido, digamos que se ve en el Parlamento, que tiene una proyección nacional y que ahora ya es reconocido como fuerza nacional, para criticarlo, para votarlo, para temerlo, pero en todo caso como partido nacional son solo 2 años. ¿No tiene la sensación de que le están viniendo demasiado pronto las cartas a la mano? Es decir, que no ha podido crear todavía una estructura, un proyecto ideológico claro. En unas elecciones no hace ninguna falta. Yo siempre he defendido, frente a uno, no me acuerdo qué columnista brillante dijo, el programa de Vox son 7 puntos, son un folio. El del PP 33, digo, pues es mejor el de Vox. Todavía me sobra medio folio. De los 10 puntos de Vox, que los leí,
5 no hacían falta porque ya se sobreentendían en los otros 5. Es decir, eso es una ventaja electoralmente. Tener una posición nueva, tener un programa sencillo y tener temas que los otros no tratan cuando objetivamente afectan a muchísima gente, a la gente más humilde. Casi se lo están haciendo el programa. Claro, pero la responsabilidad de Vox ahora es que, aparte de la nacional a la que aspira, claro, de dirigir el gobierno, si no se crea un partido político, está dentro del ámbito de la derecha. Hasta ahora lo que ha hecho es aguantar. Pero ¿qué tipo de proyecto puede hacer Vox, sin desnaturalizar lo que le va bien, para que sea inevitable que esas fuerzas que en el fondo están oscilando entre Vox y el PSOE? O sea, yo creo que la gran cuestión en lo que se plantea la moción de censura es, lo que pasa es que Sánchez no se da cuenta, o se da cuenta porque está demostrando ser más listo. Ayer le perdonó la vida a Casado de una manera evidente, hasta dejaron que brillara Teodoro en las Cortes por primera vez en su existencia, o sea que, pero ayer le perdonó la vida, era un día para masacrarlo, y además Iván Redondo lo había anunciado el viernes anterior, el miércoles lo fulminó, y lo tenía, y lo ha perdonado. Da la impresión de que a Santiago Abascal le viene todo el balón. O sea, está jugando en primera recién salido del Castilla. Es decir, está en la Copa de Europa con 17 años y teniendo que jugar contra el Bayern de Múnich. Es decir, que Vox, que es un partido que no tiene una estructura de partido nacional todavía, empieza a tenerla como movimiento. Pero una cosa es un movimiento político, que yo creo que va a seguir siéndolo Vox básicamente, y que esa es su gran fuerza. Otra cosa es consolidar una estructura de partido y luego una estructura ideológica que permita llegar a capas distintas de la población. Podríamos decir que en estos momentos Vox es el partido de los pobres, porque es el único que trata de cosas que solo afectan a los más pobres: la inmigración ilegal, la violencia callejera, etcétera. Parece que todos es de la pequeña alta burguesía, pero el llegar intelectualmente a otras capas, a medios de comunicación, etcétera, esa estructura está todavía por hacer. Tiene la Fundación Disenso, pero tiene unos meses y no sé yo si funciona o no funciona, porque la política viene muy deprisa. ¿No tienes esa sensación de que la política, la realidad, está un poco atropellando la necesidad de hacer una estructura más sólida? Bueno, yo creo que el éxito atropellado de Vox tiene que ver fundamentalmente con que Vox es verdad, mientras que otros son mentira. Otros viven en la contradicción permanente y Vox tiene una posición nítida y tiene una credibilidad. Es decir, yo creo que cuando nos escuchan, sobre todo dicen, estos señores se creen lo que están diciendo. Eso es importantísimo. Pero aquí te tengo que llevar un poco la contraria. Vox tiene ya una estructura territorial en toda España. ¿Es verdad? Pero en términos de cuadros políticos. O sea, es que en términos de cuadros políticos, yo voy a hablar de ello también, estamos mejor que el resto de los partidos que compiten en nuestro terreno. A día de hoy tenemos 52 diputados, voy a decir, milagrosamente excelentes, porque no esperábamos 52 diputados. Que tú no los conocías, y yo lo he contado aquí y casi miré hacia atrás y dije, pero ¿quiénes son estos señores que han entrado? Casi me ocurrió eso. Excelentes. Tenemos un grupo de dirigentes cohesionados, capacitados, con una buena relación personal, que son capaces de ir a la televisión y defender la posición del partido como no son capaces de hacerlo en otros lugares y sin contradicciones. Siempre tenemos nuestras cosas, como todos. Es decir, Iván Espinosa, Javier Ortega, Macarena Olona, Rocío Monasterio, Jorge Buxade, son personas de una extraordinaria solvencia. No, podría decir, sí, Juan Luis Stegman, Patricia Rueda, Reyes. Es decir, ¿nos podría decir los nombres de los que entran en el Parlamento catalán? Los 11 de los Cataluña. 11 nombres sería incapaz de decirlos en este momento. Totalmente incapaz. De hecho, yo he hecho... Los dos primeros. Sí, hombre, Ignacio bueno, los dos primeros por Barcelona, Ignacio Garriga y Antonio Gallego, que había sido diputado nacional del Partido Popular, por cierto. Sí. Y luego está Alberto Tarradas por Gerona. No sé, ahora le irán saliendo... Isabel sí, esta pregunta ha sido muy maliciosa. Que muy mala. Isabel, y luego Isabel Lázaro por Tarragona y Toni Martín por Lérida.
y seguro que igual me he equivocado en alguno más. Y luego los 7 restantes, o sea, los 5 restantes mira, te puedo decir el tercero también, Juan Garriga. Bueno, al final vamos sacando, sí. Isabel García Fuster, creo que es la 4ª en Barcelona, y ahora mismo el 5º, 6º y 7º, no te sé decir los nombres, pero vamos, les pongo la cara. Pero no te sé decir los nombres. No, lo digo porque, como comentaba antes Federico, la escena, ¿no?, que antes hemos contado, ¿no?, lo que sucedió ayer en esa reunión del Partido Popular de Cataluña, que precisamente echaban en cara, ¿no?, a Alejandro Fernández, los concejales que están en Gerona y en Lérida, el que tan siquiera se hubieran puesto en contacto con ellos, ¿no?, después de esas llamadas uno reiteradas. De Lérida se quejaba de que llevaba 2 años tratando de ponerse en contacto con él. Bueno, pues al final... No quiero hacer sangre con esas cosas, porque en los partidos a veces pasa. Sí, pero las grandes estructuras al final también llevan a eso, ¿no?, a que el líder, el candidato, hablando de las estructuras del partido, que era... Mira, nos ha ocurrido en Lérida, me lo decía un apoderado el otro día, decía, mira, yo le llamaba, decía, oye, ¿cómo están las mesas? No había apoderados de Ciudadanos y del Partido Popular apenas. Dice, ha venido en el Partido Popular y me ha enseñado la papeleta, iba a votar a Vox. O sea, apoderados del Partido Popular. Y ese caso no fue único, me contaron varios durante toda la jornada. Bueno, de hecho, cuando estábamos dando en el programa especial, la primera vez, el primer dato que anuncia la debacle del PP y la subida de Vox, es que entra Míriam Muro desde la sede del PP y dicen, los apoderados del PP de Cataluña, por lo que nos dicen, anuncian una debacle total del partido y un sorpaso, triplisorpaso de Vox, cuando no había prácticamente, efectivamente, la técnica del PSOE, las 100 mesas famosas que inventó Guerra, que ahora deben ser 100.000 con los medios que tienen, pero se ven los apoderados, se ven en determinadas mesas. Aún así, volviendo a la gran cuestión, porque me lleva a la contraria de que tienen ya, digamos, un partido más hecho. Ideológicamente, Vox ha evolucionado. Digamos, ahora tiene un mensaje más sencillo, más claro y más nacional. Mira, no yo digo recuerdo... que no fuera un partido nacional no. en su vocación, eso es evidente. Yo lo recuerdo a Santiago Abascal de Denaes, porque además me dio el premio que tengo en mi despacho. Luego me gustaría decirte algo de eso también. Sí. Pero es verdad que ha habido como bien es verdad que ha sido una cosa fugaz. Que si Bannon, que si Francia, que si Trump y qué tal, que yo creo que ahí se despistó un poco o se desdibujó el perfil de Vox, que es un partido nacional, español, liberal, conservador, de centro-derecha, de los que decía Cánovas, venimos a continuar la historia de España, que es lo más... Yo me quedo solo con la última frase. Y prescindo de todo lo demás que has dicho, sin invitar a los liberales, a los conservadores, a los de centro, a los de derecha, que se vayan a otro lado. Sí. Yo creo que Vox tiene que ser, y ya sé que esto puede sonar a vacío, una gran casa común de los que quieren a España y de los que tienen sentido común. Entonces, Vox tiene un programa político nítido, más pequeño que aquel con el que nos presentamos en el año 2015-2016, que era un programa de esos de 500 puntos, entrábamos a discutir casi sobre el sexo de los ángeles, y yo creo que un partido político no debe ir a unas elecciones con un programa de esa naturaleza. Creo, incluyendo el discurso que hizo usted en la moción de censura. No me retracto de nada más que de una cosa que lo dije aquí, ¿eh? Y además en algunas, ya he visto que incluso alguna les estoy escuchando estas mañanas que tiene razón. Por ejemplo, yo hablé de China, que sé que es difícil hablar de la sumisión a China. Eso lo tenía claro. Lo que pasa, mira, hoy publica Elena Berbenana, es el único medio que lo saca, el desmentido de una parte de la delegación de la OMS, que aquí cuento en el libro, como Tedros, que es un sicario, un genocida etíope al servicio de Xi Jinping. No les han dejado ir a ningún sitio. No pueden descartar nada. Es más, dentro de la propia, es un norteamericano, que se llama Jaime porque es de origen hispano, pero es un norteamericano, que con otro grupo se ha escindido de la misión de la OMS. Y dice, vamos a ver, yo al 75-85% eso es un virus salido de un laboratorio. Casualmente, decimos que sea ya y tal. Dice, no hay ninguna evidencia que venga ni de un animal ni de un humano. Lo único que sabemos es que nos han engañado, nos han mentido. Durante un mes estuvieron tapando la Organización Mundial de la Salud, y yo he recordado aquí muchas veces, y lo hago aquí en el libro de La Vuelta del Comunismo, que fue Taiwán la que denunció, la China decente, la que denunció el virus, porque claro, sus familiares los tienen allí, al otro lado del mar, y que durante un mes se negó, y además se mandó con el Año Nuevo chino
en unas 400.000 personas, 400.000 chinos salieron de esa zona, que es la más poblada de China, a repartir el virus por el mundo. Y eso es así. Y hoy, en Libertad Digital, puede leerse el informe de Elena Berberana, que es el informe, digamos, de la facción que no ha admitido el comunicado de la OMS. En la otra facción hay un científico británico que colabora con el Instituto de Virología de Wuhan, o sea, que es que está colaborando con el gobierno chino. Como Santiago se puede quedar porque va bien de tiempo, hay un montón de preguntas. ¿Te parece, Federico, que recomendemos el Colacel? A los 35 policías nacionales heridos sobre todo anoche en Madrid. Los 3 graves ayer en Madrid. Sí, acaba de anunciar, por cierto, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que va a interponer acciones legales contra los detenidos, que quien la hace la paga, ha sido la frase textual de Almeida. Que incluyan a Echeminga Dominga. Y al vicepresidente del gobierno. Merece el impeachment, porque realmente no ha mandado a la gente a su casa, ha defendido la violencia. Ha defendido la violencia. Les ha mandado que cerrarle la cuenta en Twitter, por cierto, a Echenique, por ejemplo. No tengo ninguna duda de que deberían cerrársela por lo mismo, pero también el vicepresidente del gobierno ha justificado la violencia. Realmente. Bueno, pues Colacel, Lucía. ¿Qué tal? Es verdad que cada día nos cuidamos más, eso es bueno, y lo hacemos antes. Un acierto, Federico, porque la mejor medicina es la preventiva, es la que se adelanta, por ejemplo, a la arruga, a la flacidez. Y es que, ojo, el colágeno es una proteína cuya producción empieza a decaer en torno a los 35 años, cuando todavía somos unos chavales. Así, ¿por qué no ayudar al organismo a seguir manteniendo esos niveles óptimos de una proteína que ayuda a sostener casi todos los tejidos del organismo? La forma más potente e inteligente de reforzar esa producción se llama Colacel Antios de Mundo Natural. Lo hacen tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico o llamen al 914460000. También pueden teclear www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el Corte Inglés, Celia. Bueno, vuelve la financiación 0-0 para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Financia todo lo que quieras, 0 gastos, 0 intereses, TAE 0 para unas compras superiores a 200 euros en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Puedes realizar tus compras fácilmente, las recoges en el mismo lugar y lo financias en una sola operación. Eso sí, con el servicio carta de compra del Corte Inglés. Un televisor, un móvil, un frigorífico, un reloj, una bicicleta, lo que quieras, pero compras más fácil con esa financiación 0-0. Financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés, sujeta a su aprobación. Puedes consultarlo en cualquiera de nuestros centros, también en la app y en la web, elcorteinglés.es. Bueno, tenemos que seguir, hacer una pausa. Bueno, os cuento que Televisión Española, que estaba transmitiendo en directo ese momento en donde el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad, que mañana estará aquí con nosotros, estaban recorriendo los daños que han causado los violentos en las calles madrileñas, ha cortado Televisión Española para entrevistar a Pedro Duque, que seguro que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Bueno, podría contarnos a qué se dedica su mujer en San Marino. Sí, pero bueno, la cuestión de los medios, la utilización de Televisión Española, de los medios públicos por parte del Gobierno y por parte del presidente y del vicepresidente, también es otra cuestión que habrá que abordar con Santiago. Bueno, hacemos una pausa muy breve, les contamos cómo está el tiempo, esa conjura contra el jamón. Eso de que quieran cargarse el jamón, que digan que el jamón es comida basura. Sí. O sea, si España no se alza como en 1808, cuando dicen que el jamón es comida basura, claro que lo dice el Garzón, cuyo modelo de consumo es Cuba, que dijo que... Para otros, porque para él no, seguro que en su boda hubo mucho jamón. Él vamos, pero si este en La Rioja se acabó con el jamón de, no sé, de Huelva. Bueno, hacemos una pausita. Es la mañana de Federico, Es Radio. Bueno, diga lo que diga el miserable ministro de Consumo, que no sabe la que le espera. El Teruel alpiste y el Garzón a partir de ahora son enemigos declarados de la base turorense, que es universal.
estamos en todas partes. Allí en Teruel no queda nadie porque estamos por todas partes. Bueno, pues hoy Teruel tenía la mínima, no 2 grados, como dicen por ahí, 0 grados esta mañana, que lo he contado. La máxima, Murcia, el termómetro sigue teniéndolo Teodoro, de momento, 25 grados, da siempre Teodoro, 25 grados, pero cada muchos días da la máxima solo Murcia. Y en Madrid nos vamos a 16 grados y hay mucho aire, bueno, ventarrones en Galicia. No sé si anuncian que está enfadado Feijóo o que viene a Madrid. No lo creo. Pero en todo caso aquello está revuelto. El resto de España, cielos rasos, febrerillo el loco, nos va a dar mucha murga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a la bolsa a ver cómo está. No, vamos a hacer una pausita brevísima. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, por si alguien quiere comprar la sede del Partido Popular, hay que decir que hay que ver las deudas que tiene. Yo me acabo de enterar de una carga financiera de 20 millones, de una hipoteca. Oye, no es lo de Monedero, pero, en fin. Pero si alguien quiere comprar una empresa o fusionarse, cosa también interesante, está en ventas. Ciudadanos, también es casualidad. Es la palabra de moda, ¿eh? Está en ventas. Fusión. Mañana viene la primera que lo dijo, Díaz Ayuso. Sí, hay que contemplar las fusiones. ¿En quién estaría pensando ella? Porque mañana nos lo contará. Pero el que quiera fusionarse con una empresa o abandonarla o comprar acciones, Infocif, Luis Fernando. Eso es, Federico. Infocif es esa herramienta que tenemos en Libre Mercado. Entramos en la web, en Libre Mercado, pinchamos en la pestaña de empresas y ahí encontramos toda la información relativa a las empresas españolas, aquellas de las que estemos interesados, por ejemplo, como bien decías tú, o bien para abordar una operación corporativa o bien para comprar acciones, por ejemplo, que al final toda la información es correcta. Nos bajamos los informes de impagos o de deuda y todo está en orden y decidimos abordar esa operación. Bueno, pues ahí detrás está GDESCO, que nos ofrece financiación. Bueno, ¿y cómo está hoy el parque? Bueno, el IBEX 35, Federico, después de 2 jornadas de caídas, está anotándose en este momento un 0,3%, está cotizando en 8.147 puntos. Los analistas tienen esperanzas en que hoy veamos tocar los 8.260, aunque habrá que esperar a ver cómo evoluciona la sesión. Y estrategias de inversión. Desde luego, para aprender a invertir en estos momentos tan interesantes para los mercados, bueno, pues hay que formarse, hacerlo con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que hace una semana tuvimos ese seminario online gratuito, donde además nos dieron pistas de por dónde creen los expertos de estrategias de inversión que van a ir las tendencias de mercado. Así que para todo aquel que se lo perdiera, que entre en Libre Mercado, que ahí está la grabación. Y por cierto, se emite el viernes, ¿no? Ese mano a mano entre Daniel Lacalle. El sábado se cuelga en Libertad Digital y se podrá ver en streaming. Qué interesante de Daniel Lacalle y Wall Street Wolverine, que es uno de los que se han largado a Andorra huyendo de que solo lo ha defendido Vox, por cierto. Oye, con Domingo Soriano y Bea preguntando, donde quiera, que es un argumento razonable, creo yo. Pero en Domingo Soriano, sí, como recuerdo. Está Domingo también, no. Y Beatriz García. Bueno, pues esto va a ser tremendo. Esto es ya la Metro Goldwyn Mayer, más estrellas que en el cielo. Bueno, vamos con la noticia que además es entrañable, interés general de la ONCE. Silvia. Hace unos días, Federico, salía a la venta, y aquí lo comentábamos, el libro El penúltimo Negroni, un homenaje a David Gistau. Fíjate, ya ha pasado un año desde su muerte, y ayer se celebró la presentación de ese libro, a la que asistieron muchísimos compañeros de profesión, porque trabajó también en muchos medios y sobre todo pues porque era muy querido. Está editado por Debate. El penúltimo Negroni nos brinda la posibilidad de volver a disfrutar de algunos de sus mejores artículos, una selección de 175 columnas publicadas publicado en El Mundo, en ABC y en La Razón. Hay que decir que la selección es estupenda, porque no es nada fácil un tipo como Gistau, que escribía en muchas direcciones
y de muchos géneros, hacer una selección ajustada, porque cada uno tiene una predilección. Y ahí David ha encontrado el punto en que se ve todo gistado. Y es un trabajo muy gris, podríamos llamarlo así, Sí, de una generosidad tremenda. Exacta, porque pero muy difícil y muy difícil de hacer. Acertado. Es un libro sí, pues para tener en la biblioteca. Bueno, pues una pausita y tenemos preguntas. Tiene Maite 2 preguntas ahí encasquilladas, pero no vamos a dejar que nos las dispare. Y Rubén Fernández con los oyentes. Rubén tiene ha muchísimas llamadas de oyentes, o sea que continuamos enseguida. Bueno, Noguela, aquí, bueno, claro, Abascal no lo necesita, pero vamos, yo conozco a alguno que se le ha caído el pelo en... ¿En dónde? Pues fíjate, en Barcelona. En Barcelona tendrían que, Noguela Ansúlez deberían ponerlo con la vacuna. Si es que llega alguna vez la vacuna. Luego le preguntaré, porque ya empiezan por desaparecer. Han desaparecido 6.000 vacunas de golpe. ¡Qué casualidad! Como siempre que se hace un monopolio. Bueno, dentro de esas preguntas parlamentarias que se van a hacer sobre el ministro Illa y también sobre la cuestión de Iván Redondo, ¿no? ¿Te acuerdas que lo comentamos aquí? Bueno, otra pregunta lo publica hoy Voz Populi. Pero bueno, vamos con nuestro Noguela Ansúlez, Federico, que es el champú clásico, el de toda la vida para que no se caiga el cabello, el que probamos prácticamente todos los miembros del equipo y funciona, la verdad es que funciona muy bien y aquí hay auténticos fans del producto. Las ampollas anticaída, que lo puedes completar para esas zonas que son un poco más delicadas, y Martin, que es el complemento alimenticio. Hoy, fíjate, vamos a saludar a Faina Perdomo Peña. Llamándose Faina, no puede ser de otro sitio que no sea, por ejemplo, Tías, en Lanzarote, que es un sitio extraordinario. Tiene su farmacia en el centro comercial Chafarí, en el local C1. Así que un saludo para Faina. Allí tienen todos los productos de Noguela Ansúlez, en Lanzarote, que también lo están pasando muy mal, ¿eh? Bueno, siempre nos acordamos de los canarios. Y espera, porque claro, o un país turístico se vacuna al completo, o no viene nadie. Y descubren que en el Atlántico, además de las Canarias, no es tan bonito, pero están las Azores, está Madeira, y en el Mediterráneo descubren que está Túnez y que está Croacia. Y amigos, luego recuperar eso es muy complicado. Bueno, aunque tiene derecho Maite a hacer sus preguntas, que ha dicho que tiene aquí 2 preguntas, no puede irse con ellas ahí, porque eso luego se crea un tumor horrible. Pero ¿por dónde van los oyentes? ¿Cuáles son las líneas, Rubén, generales de preguntas que le hacen a Abascal, aparte de ovaciones y esas cosas? Pues Santi Abascal llegó a la política a lomos de un caballo. Ahora cabalga encima de las encuestas y practica la hípica saltando por encima de Ciudadanos y PP. Después de publicidad, nuestros oyentes se suben a las espuelas para preguntarle al jinete Abascal hasta dónde va a llegar. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, antes de ir a nuestros oyentes, tenía Maite Rico una pregunta o 2 encasquillada y Santi González, porque si no dirán que reprimimos. Como no también está presente. Que preguntes. Que aquí se me silencia. A ver, no, después de Maite, a ver. Sí, no, mira, Santiago, brevemente, decía Federico que bueno, el Vox es un partido que no puede, o sea, rompías un poco las comparaciones que se han hecho con otras fuerzas en el exterior, pero yo sí veo ciertos paralelismos con el partido de Marine Le Pen, en el sentido de que estáis convirtiéndose en un partido que estáis recogiendo un voto transversal tanto en edad como en tendencia política. Claramente se ha dado el paso del voto de la izquierda, clase trabajadora, que está votando por Vox, y eso lo tenéis en vuestros estudios y se ha visto, igual que ha pasado en Francia. Entonces, y por el tipo además de programa, yo sí veo un paralelismo con el partido de Le Pen, de Marine Le Pen. Entonces quiero preguntarte tu opinión por eso, ¿qué relación tenéis con ellos? ¿Cómo los ves? Y en segundo lugar, hablábamos de fusión. Decías que PP y CES lo lógico es que se acaben fusionando por sus afinidades, pero para ganar ahora mismo a Pedro Sánchez, al PSOE y a la coalición, Vox también tiene que formar parte de esa fusión. Quiero decir, el centro derecha, si no se une, no va a ser capaz de ganar elecciones. Entonces, a ver. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es último. Afirmación con pregunta. Dudas, ¿no? ¿Estás dispuesta? Esa afirmación con duda. Porque no lo tiene, eso no lo tiene muy claro nadie. O por lo menos sí con una coalición. De hecho, el PP daba por hecho de que aunque Casado hubiera roto con Vox, estaban convencidos de que el votante de Vox acabaría votando al PP en un momento de necesidad. Ya se ha visto que no.
¿Cómo ves la posibilidad de una fusión o de una coalición, por lo menos más adelante? Vale, que son muchas cosas y muy amplias. Yo creo que es verdad que Vox ha conseguido llegar a muchas capas generacionales, tener un votante, no me gusta nada la palabra transversal, la verdad, patriótico. Y el patriotismo está en muy distintas capas ideológicas de la sociedad. Sí, y además, aunque digan los comunistas, la gente sí tiene patria. Claro. Entonces yo creo que el obrero tiene patria. Que es bueno, o sea, que yo vaya a los mítines y me encuentre gente humildísima, que Vox saque de repente un resultado excelente en un barrio obrero de Barcelona y saque el mismo resultado en la mejor zona de Barcelona, yo creo que es muy positivo. Eso significa que Vox se parece a España. Los partidos políticos son un mal necesario para la democracia. Si un partido político consigue parecerse a su país, yo creo, no creo que solo tenga que representar, creo que también tiene que transformar. Pero yo creo que está más cerca de poder tener un apoyo mayoritario. Con lo cual, si tenemos ese parecido, bienvenido sea. En cuanto a parecidos programáticos, mira, algunas cosas coincidimos, lo he dicho siempre. Pero resulta que ahora también coincidimos con Macron, que ha adoptado el discurso de Le Pen contra el separatismo islámico y cuyo ministro de Interior el otro día le dijo a Marine Le Pen que era blanda con el islamismo, porque ella defendió la libertad religiosa. Claro, hay muchísimos musulmanes en Francia y también necesita el voto islámico y probablemente ha suavizado su mensaje. Con lo cual, ya todo tiene una confusión muy grande en política internacional. Sí. Te contesto esto sin tratar de tomar distancias. Yo he tenido algún encuentro con Marine Le Pen. Lógicamente tenemos diferencias, tanto que no estamos en el mismo grupo en el Parlamento Europeo. Nosotros estamos en el grupo de conservadores y reformistas, en el que están los polacos, en el que estaban los británicos del Partido Conservador, en el que está Fratelli d'Italia, y luego hay otro grupo distinto en el que no estamos, que es en el que está Reagrupación Nacional de Francia, que es el partido de Marine Le Pen, en el que está Salvini, etcétera. No estamos en ese grupo, sí hemos tenido interlocución. Que, por cierto, el Partido Popular miente sobre eso. Dice que estamos en el mismo grupo. Bueno, ellos están en el mismo grupo de Orbán y se avergüenzan de él. A mí me gustaría hacer un gran grupo en el que también esté Víctor Orbán. Eso para la primera pregunta. En relación con la segunda, yo creo que las elecciones andaluzas fueron la demostración de que a veces una oferta electoral más amplia permite una victoria. El Partido Popular fue incapaz de ganar a un partido socialista corrompido en Andalucía. Incluso cuando lo pronosticaban las encuestas. Tocaban a rebato y salían allí todos a votar y no lo conseguía. Cuando concurrieron en el año 2015 PP y Ciudadanos, todavía Vox era puramente testimonial, tampoco lo lograron. De repente aparece Vox en escena con cierta fuerza después de Vista Alegre en unas elecciones en las que nadie pronostica un posible vuelco y Vox logra eso. ¿Por qué? Precisamente por ese voto patriótico o transversal, porque Vox logró que mucha gente que haya votado a la izquierda le votara. Esa gente que ha votado a la izquierda, muchas no votarían una coalición. Y es que además hay muchas diferencias entre programáticas entre el Partido Popular y Vox. No las hay entre el Partido Popular y Ciudadanos. Pero si preguntamos al Partido Popular, ¿autonomía sí o no? El Partido Popular, autonomía sí, porque el Partido Popular ha defendido la Constitución acríticamente. Digo la Constitución, no su vigencia, que yo también defiendo la vigencia de la Constitución y que la Constitución ha de cumplirse, sino que han convertido la letra de la Constitución en su programa político. Autonomías, sí. Europa, sumisión. China, sumisión. Inmigración ilegal, expulsión inmediata, no, ese tema no lo tocan. Las leyes ideológicas de la izquierda, memoria histórica, género, cambio climático, se las han tragado todas. Ante la epidemia, las mismas restricciones que plantea la izquierda en estos momentos, incluso en algunas comunidades autónomas querían restringir todavía más. Va a matar a más gente las restricciones y los problemas económicos que la propia enfermedad con las decisiones políticas que se están tomando. Es más, se parecen más al Partido Socialista que al PP en eso. Entonces, nosotros no podemos engañar a la gente. Vamos con un programa político nítido, definido, que creemos que puede representar a mucha más gente de la que en estos momentos lo vota, y sí decimos que nos podemos entender mejor con el Partido Popular y Ciudadanos, y lo hemos demostrado en Murcia, en Andalucía y Madrid, con responsabilidad. Y además no se nos ha tratado bien en esos lugares, porque prácticamente se dijo que teníamos que dar el voto porque sí, dar el voto y callarnos. Y bueno, hemos negociado los presupuestos, hemos negociado las investiduras y han ido poco a poco saliendo las cosas adelante y Vox ha logrado algunas pequeñas victorias programáticas en función de la representación que teníamos en ese momento, que tampoco era tan grande. O sea que hemos sido prudentes, hemos sido realistas. Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular y Ciudadanos es ver si tienen
el mismo programa y en ese caso ser ellos los que se pongan de acuerdo. Y Vox está representando en estos momentos un programa político. Santi, antes de que tengamos ya dos marcas en la derecha, que yo creo que es lo que hace falta. Exacto. Bueno, yo estoy de acuerdo con la segunda cuestión. Porque si es una, perdemos. A ver, Santi. Estoy de acuerdo con la segunda cuestión que planteaba Maite, y me ha parecido que lo ha respondido satisfactoriamente, aunque la necesidad de esa fusión va a tener que esperar un poquito. Esperemos que no sea calendas grecas, pero no va a ser ahora mismo, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que sí tengo es que decir que me ha satisfecho mucho su expresión de que, en fin, su reconocimiento que él es de sangre caliente, así lo conocía yo, y que ha tenido junto a él, en fin, sus asesores más cercanos que le han ayudado a corregirse y a centrarse. Bueno, pues solo desearle que no se deshaga de ellos nunca. Porque cuando y que ellos no se deshagan de él, porque el problema de los partidos... Eso se da por supuesto, pero claro, fíjate lo que le ha pasado a Pablo Casado cuando se deshizo de aquella colaboradora que tenía tan extraordinaria y que se llama Cayetana Álvarez de Toledo, que se quedó a solas con Teodoro y claro, no es lo mismo. Y con Cuca. Bueno, a ver, Rubén, vamos con los oyentes. Pues tenemos muchísimas preguntas para Santiago Abascal, aquí algunas. Me preguntaba si usted, como líder de su partido, se planteaba incorporar a personas que creo que podrían aportar muchísimo, como son Juan Carlos Guirauta, Cayetana Álvarez de Toledo y Rosa Díez. Aunque provengan de espectros ideológicos diferentes, su compromiso por la democracia y contra este gobierno socialcomunista creo que ha quedado más que probado. Mientras el centro derecha siga dividido en tres formaciones, Sánchez, Iglesias, separatistas, etcétera, seguirán arruinando y destruyendo la democracia, como estamos viendo. ¿Por qué no una reunión entre los tres partidos para ir uno solo unido y se pueda echar a esta gente del gobierno? Abascal, ¿por qué te abstuviste en la votación para los dineros que van a recoger de la Comunidad Europea? ¿Para qué? Porque dio oxígeno a Sánchez el día 28 de enero. A Sánchez siempre que no. Ni abstención, no. Siempre que no. ¿Usted cree que va a llegar en el reparto de los fondos europeos dinero a Madrid para ayudarnos en la comunidad? Mire, mi pregunta es que soy autónomo y me gustaría saber cómo enfocarías el delicado tema ya que somos los que más pagamos en Europa y no tenemos ayudas y nuestro querido gobierno solo se preocupa de separar el país. A mí me gustaría saber si ustedes siguen apoyando la derogación del matrimonio homosexual y la adopción. Creo que es una realidad social que está completamente aceptada en España. Lo digo porque hay muchos gays, muchas lesbianas que nos gustaría votar a Vox, que estamos a punto, pero que nos echa un poco para atrás esta posición del partido. ¿Qué fue del PIN parental? ¿Qué motivo habla usted de suprimir las autonomías y sabe perfectamente que no es posible porque están en el artículo 2 de la Constitución? No puede suprimirlas, porque es imposible. 2/3, necesita usted 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. ¿Qué medidas tiene previsto Vox para liberalizar el sector de los medios de comunicación, para que sea más plural y un reflejo de la sociedad española? Bueno, un montón de llamadas de andaluces, ¿eh? Bueno, sí, muchísimas, lo cual demuestra que efectivamente el hervor voxista en andaluz es muy fuerte. Bueno, en primer lugar, son muchas, voy a intentar más o menos contestar a todas o a casi todas las que he anotado. Planteaba uno de los oyentes con cierta indignación que a ver por qué planteamos suprimir el Estado de las autonomías si están en la Constitución y no es posible y hacen falta 2/3. Yo entiendo que no todo el mundo ha podido escuchar todo lo que hemos dicho, porque eso mismo que ha dicho este hombre, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, lo he dicho hasta en los mítines electorales. He dicho, este es nuestro programa político, no engañamos a nadie. Y lo que no aspiramos es a derribar la Constitución. Aspiramos, si alguna vez hay una mayoría suficiente, a proponer esa reforma constitucional. Sabemos que es extraordinariamente difícil, pero queremos que ningún español se sienta engañado por la posición de Vox de defensa de un Estado unitario, políticamente centralizado, solo con descentralización administrativa, con un único Parlamento, un Tribunal Supremo, que sea la última instancia jurisdiccional en todos los órdenes. Esa es nuestra posición política. Mientras eso no se puede hacer, hemos dicho que planteamos la recuperación de algunas competencias esenciales para que el Estado sea un Estado. Economía, sanidad, interior. Pero nuestra posición es esa.
además creo que tenemos una responsabilidad también de reequilibrio en el país, estratégica, que es muy importante. Tenemos a unos señores que han abandonado el acuerdo constitucional del 78 directamente en el separatismo. Otros han abandonado las autonomías y quieren el federalismo, que es más madera y además supone romper la soberanía nacional, porque no se puede federar lo que ya está unido, hay que romperlo para luego volver a federarla. Y luego están los señores del Partido Popular, que nunca habían sido autonomistas y que ahora ven el autonomismo como una religión, porque, insisto, han hecho de la Constitución, de toda la letra, su programa político. Pues mira, nuestro programa político no es la Constitución, es respetarla, eso sí, pero también puede ser transformarla. Y cuando unos tiran tanto hacia un lado, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de advertir. Ojo, que si se abre el melón de la reforma constitucional, va a haber españoles que no solo van a decir no a la autodeterminación o no a más competencias para las autonomías, sino que vamos a decir todo lo contrario. Así que creo que, desde un punto de vista estratégico, no solo es positivo, sino que es necesario que haya un partido en España que diga eso. Desde el realismo político, totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor. Lo que ha hecho es leer el título de reforma de la Constitución, que conocemos perfectamente. En cuanto a la suma de personas a las que tengo un gran aprecio y con las que tengo interlocución, que tienen posiciones también distintas entre ellas, Juan Carlos Girauta, Cayetana Álvarez de Toledo y Rosa Díez, pues mi mayor respeto a todas ellas. Evidentemente tendrían las puertas abiertas de Vox, con las diferencias que podamos tener con ellos, pero yo sé que son personas que probablemente aportan mucho más a la lucha común que tenemos todos desde la sociedad civil. Yo les escucho, ya les leo leo del PP a Cayetana y les valoro. Ya las has mandado a la sociedad civil, porque hasta ahora es diputada. Bueno, es diputada del Partido Popular, efectivamente. Es verdad que supongo que... Bueno, también preside Libres igual, claro. O sea, ahí estamos. Pero que a veces... entiendo que los electores, ¿no? En este caso los oyentes, con toda la buena intención del mundo, dicen, ¿por qué no ficháis a no sé quién? Pues porque esa persona ya ha estado en muchos partidos y probablemente no desea volver a estar en un partido más y cree que su aportación a la sociedad y a su país es otra en estos momentos. Y yo creo que es el caso de personas como Juan Carlos y como Rosa, que tienen todo mi respeto. También Cayetana Álvarez de Toledo, con la que he tenido mis diferencias en esta misma mesa, sobre un asunto, por cierto, sobre el que escribió el otro día José María Marco, que es la cuestión del constitucionalismo y el patriotismo. La nación y la Constitución, claro, yo he dicho que lo que ha ganado, lo he dicho antes al principio, e insisto, lo que ha ganado en Cataluña es la resistencia nacional, no constitucional. De hecho, yo dije en los actos, cuando veía los debates, unos hablaban de republicanismo, los otros de constitucionalismo. Este es un debate que no llega. La gente quiere libertad, quiere poder sentir su propia identidad catalana y española en su tierra. Y estos términos de ciencia política, pues sí, nos valen para las tertulias, valen para las universidades, pero no le valen al elector en muchas ocasiones. Y yo me acordaba de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que fundamos en el año 2006, y de la reflexión que nos llevó a fundarla. Y era que había un movimiento de la sociedad civil verdaderamente vigoroso, que después destruyó Rubalcaba y Peces Barba, sí, en defensa de las víctimas del terrorismo. Había organizaciones de víctimas muy potentes. Había también organizaciones constitucionalistas en el País Vasco, que se definían así, como Foro Dermua, como Basta Ya, en las que yo he participado, que agrupaban a agentes ayer nos decía Rosa Díez, dice, si hablábamos de constitucionalismo es porque nunca se le había dado una oportunidad a la Constitución en el País Vasco, cosa que era verdad, sí. Pero entonces, es que estamos hablando de hace 15 años. Y la reflexión que algunas personas hicimos en ese momento es decir, mira, muy bien, hay que defender a las víctimas del terrorismo, hay que defender la vigencia, el respeto a la Constitución, pero hay que defender nuestra propia patria, hay que hablar de España. El otro día leía unas declaraciones de Pablo Casado, en las que creo que criticaba también a Vox, como todas las suyas últimamente, y decía, porque nosotros somos constitucionalistas y europeístas. Y digo, podrías haber dicho españolistas y europeístas, o constitucionalistas y del tratado de no sé qué, ¿no? ¿Por qué cuando nos referimos a España eliminamos el nombre? Yo incluso le escuché a Feijóo decir, cuando en todo el proceso de reformas estatutarias, que él no quería un estatuto españolista. ¿Por qué utilizó la palabra España de una manera negativa? Entonces, claro, cuando nosotros fundamos la Fundación para la Defensa de la Nación Española, era con esa intención de recuperar el respeto a los símbolos, que no estuvieran escondidos en los cuarteles, que el himno, la bandera fueran utilizados. No solo nosotros, ¿no? Nosotros y mucha gente en la sociedad civil, poco a poco, en distintas manifestaciones, empezaron a
a recuperar símbolos que estaban prácticamente postergados. Y por eso, bueno, esto ha sido todo a raíz del debate ese histórico que tenemos con Cayetana, en el que probablemente estemos más cerca de lo que pensamos, pero... Yo también lo creo, lo que pasa es que acabamos en las dos marcas que yo creo que hay. Es decir, hoy en España, en el centro derecha, creo que hay nacionistas, como se dijo en el 19, o sea, nacionistas, que eran los que defendían la nación como base de la soberanía del poder político, que es efectivamente lo que está en peligro tanto con el federalismo como con el republicanismo, como con el separatismo. Todos acaban con la soberanía de la nación, que es la propiedad que tienen todos los españoles de toda España, incluyendo su pasado y su presente y su futuro, bueno, el que tengamos. Unión de los tres partidos. Bueno, algunos siguen recorrer con esa idea. Yo creo que no han escuchado a Pablo Casado. Yo creo que no han escuchado su discurso realmente demonizador de Vox. Y tampoco me han escuchado a mí decir que más allá de la molestia personal o política que yo pueda sentir, yo descolgaré el teléfono el día que el señor Casado decida llamar. Yo no voy a ser una dificultad, no para una coalición, en la que no creo, pero para un entendimiento, para coordinar acciones en favor de España y de la libertad. No voy a ser ningún obstáculo en ningún caso. También me han planteado qué haríamos con los autónomos. Pues en primer lugar, dejarles trabajar. Nosotros hemos dicho que cualquier trabajo es esencial. Cualquier trabajo que lleva el pan a una familia, me da igual sea la hostelería, sea el de un carpintero, sea cualquiera es esencial. No solo es esencial la sanidad, la educación, el transporte. Cualquier trabajo es esencial para una familia. Y por lo tanto, creemos que España debe protegerse, pero no puede detenerse. No creemos en las restricciones que se han decidido en estos momentos, en los toques de queda, en cómo se ha utilizado el estado de alarma. ¿Qué proponemos para los autónomos? Que les dejen trabajar, y además yo creo que ya lo saben ellos que han escuchado el programa político de Vox: menos regulación y menos impuestos, y especialmente en este momento no hay derecho a que se tenga que pagar impuestos cuando no se puede trabajar. Eso es auténticamente criminal. En relación con la abstención a los fondos europeos, yo creo que Vox tiene que hacer una reflexión. Vox es un partido al que se le ve venir. Vox es un partido que ha marcado distancia infinita con el gobierno. Cuando Vox toma una decisión que tiene que explicar, Vox tiene que hacer una reflexión y nosotros la hacemos. ¿Por qué tomamos esa decisión en ese momento? Porque entendíamos, acertadamente o no, que los fondos no llegaban. Entendíamos que Esquerra Republicana estaba planteando un chantaje en mitad de la campaña electoral. Se quedó sin chantaje. El que mayor molestia tuvo con aquello fue Esquerra Republicana. Yo creo que después de Teodoro, que nos comparó con Bildu, y Casado. Ahora bien, estos días se empiezan las enmiendas a la asignación de los fondos europeos, y nosotros vamos a presentar una enmienda que diga que el 80% de los fondos europeos tienen que ir destinados a las pymes y a los autónomos. Y hay mayoría parlamentaria para forzar al gobierno. Todos los grupos que han criticado la abstención de Vox, que no el voto a favor del gobierno, eso ha sido absolutamente malicioso, fue una abstención, pueden ahora votar a favor de que el 80% de los fondos vayan a pymes y autónomos. Que haya que hacer ver el modo en el que se reparten, cuáles son los requisitos. Y en relación con los homosexuales, pues una vez más, como he hecho muchas veces, manifestar todo mi respeto. Pero Vox no cambia de posición. Vox cree y hemos defendido la unión civil de personas del mismo sexo. Que pensemos que eso es un matrimonio, pues no lo pensamos. Ya sé que algunos dirán que es una cuestión semántica o no, pero tampoco queremos engañarles. Y tampoco queremos, sí queremos decir que eso no tiene nada que ver con una falta de respeto o de consideración hacia ellos. No creo que haya un partido que hoy les defienda más, por ejemplo, frente a aquellos que importan inmigración de esa, que haría con ellos vete a saber qué. O sea, tienen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, están entre nuestros votantes, están entre nuestros amigos, están entre nuestras familias, y tenemos esta posición sobre la Pero, por cierto, esa cuestión que se planteó precisamente en el gobierno del Partido Popular, de hecho, la llevó Eduardo Zaplana, la llevó al Consejo de Ministros, la unión civil, que además defendimos muchos, porque yo creía, bien es verdad que yo creía que la Iglesia tenía más importancia, por desgracia, de la que tiene, que no tiene ninguna. No me refiero a la conferencia episcopal, me refiero a, digamos, a la fe, a la creencia, a las instituciones, porque el matrimonio es un sacramento para los católicos. Para los que no somos católicos, pero bueno, pertenecemos a ese orden de valores. Yo pensé que iba a haber una resistencia, que no ha habido. Pero eso es otra cuestión. Pero la unión civil, con los mismos derechos que el matrimonio, que no sea matrimonio, estuvo en la mesa del Consejo de Ministros y la rechazó José María Aznar con un argumento de lo más peregrino.
eso, como dicen, ya los socialistas. Tuvieron la posibilidad, estaba el proyecto. Y por cierto, en cuanto a los medios de comunicación, también el joven Arenas, que vi una foto de ayer, ese hombre es eterno. Está ya más joven que tú, el joven Arenas. De las cuestiones que es sorprendente, los medios de Sobre comunicación. La juventud de Arenas me preguntaban también. No, los medios de comunicación. En los medios de comunicación, ¿qué haría para la pluralidad tal? Yo solo diré una cosa, que le planteé entonces y además hasta le presenté un proyecto que, por supuesto, el joven Arenas jamás llevó, pero me dijo, dámelo, que lo llevo directamente al Consejo de Ministros. Y yo, que soy tonto, y siempre pico, la primera vez, la segunda ya no, pero pico, se lo di. Es muy sencillo, la propiedad privada de los medios de comunicación y la equiparación de los medios digitales, o sea, cuando está empezando Libertad Digital, que apenas había, pero la discriminación en los medios de la publicidad institucional, que era escandalosa y es escandalosísima. Bueno, ahora añaden hasta subvenciones al duopolio televisivo, a Berlusconi, que nada en dinero le dan más dinero. Pero ¿cuáles serían las bases de una política de medios que reequilibre el evidente desequilibrio que hay en España? Pues si media España más o menos vota a la derecha, no es normal que no haya ni un solo canal de televisión que no defienda a la derecha. Esto quiere decir, bueno, en primer lugar, ver cuáles son las medidas para acabar con el monopolio, que hay que estudiarlas. Yo no las tengo claras porque no soy un experto en esto. Es decir, dar libertad y dar posibilidades de competencia. En segundo lugar, analizar que las concesiones públicas, y por supuesto las televisiones públicas, pero también las televisiones privadas, que son concesiones públicas, no puedan actuar contra la nación y contra la Constitución. Eso no es controlar el discurso político, que no pueden actuar contra la nación y la Constitución, como han hecho algunos en Cataluña, dando alas al golpe de Estado, televisándolo en directo, permanentemente, llenando de tertulianos separatistas las tertulias nacionales. O sea, realmente eso hay que analizarlo. En segundo lugar, una reflexión más allá que tiene que ver con la clase dirigente de España, con la clase dirigente empresarial. Yo he hablado con muchos españoles en todo este tiempo, también personas bien posicionadas económicamente, y muchos me han dicho lo que tengo que decir. Muchos. Y muchos me han explicado qué había que hacer para triunfar en política, después de haber obtenido los 52 diputados. Pero muy pocos han dicho, ha habido algunos, que han dicho, yo estoy dispuesto a apostar por un medio de comunicación y a contribuir a mi país. Porque Vox es un partido como los demás, ahora no necesita financiación pública. O sea, no necesitaría, pero la tenemos y no necesitamos financiación. Tenemos a nuestros afiliados, tenemos una financiación pública excesiva que pedimos que se elimine para partidos, sindicatos y patronales, pero yo creo que hay muchos españoles que, por fortuna sin duda, pero que por suerte o por trabajo tienen una posición económica que podrían utilizar para contribuir a que su patria esté más unida y a que los españoles seamos más libres y podamos vivir en prosperidad. Y aprovecho estos micrófonos hoy para hacerles esta petición y que la próxima vez cuando me los encuentre, además de decirme, que lo admitiré como siempre de buen grado, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, en qué me equivoco y en qué acierto, pues que también hagan una reflexión sobre esto. Bueno, Santiago Abascal, muchísimas gracias. Como siempre que llega este hombre, aparte que se nos llena el pasillo, nos vamos a las tantas, invade la crónica rosa. Siempre nos preguntamos, que es un milagro de discreción el de tu mujer. Sí, bueno, y también el boicot de muchas firmas, tal, pero es asombroso, o sea, que no vayas de parejita feliz a lo Kennedy. Ella ha padecido el machismo. Ella sí que lo ha padecido, el de aquellos que le hacen pagar a una mujer con quien está casada. Pues sí. Lo ha padecido y lo ha padecido calladamente y sin decir nada. Bueno, muchas gracias, Santiago Abascal. Y bueno, vamos a ver. ¿Tú crees, solo una última cuestión, ¿tú crees que Sánchez sería capaz, por ejemplo, viendo la desunión? Es decir, si el PP y Ciudadanos no llegan pronto a un acuerdo y la situación económica se deteriora a gran velocidad que puede producirse, en convocar elecciones anticipadas el año que viene? Yo creo que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, no tiene escrúpulos. Es capaz de pactar con los separatistas y de dar un viraje inmediatamente y al día siguiente pactar con el Partido Popular. Pedro Sánchez solo aspira a mantenerse en el poder
y hará todo aquello que le permita estar en el poder más tiempo. A usted no lo ha llamado por teléfono, ¿no? No, bueno... Digo recientemente, como ayer llamó a Casado y mantuvieron... En honor a la verdad, llamó un par de veces durante los inicios de la epidemia. Yo ya lo dije en tribuna parlamentaria, que me sentí engañado. La siguiente vez dije que no me ponía... ¿Y hay alguna interlocución entre su partido no la hay en este momento. Lo que hay, en contra de aquellos que dicen que hay una pinza, lo que hay es distancia infinita. Yo no descuelgo el teléfono del presidente del gobierno, porque considero que es un presidente ilegítimo, que ha mentido a los españoles. No es ilegal, pero es ilegítimo. Camino de la ilegalidad y camino de la inconstitucionalidad. Entonces yo tengo que ser coherente. Yo no puedo contribuir a la ceremonia de la confusión. Mi interlocución con el presidente del gobierno en la tribuna parlamentaria. No hay otra. Pues muchas gracias, Santiago Abascal. Gracias a vosotros. Hacemos una... Nos vamos al Corte Inglés, además con nuevas propuestas, Elia. Bueno, tenemos un 20% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Samsung, Xiaomi, LG o Motorola. También 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Y en electrodomésticos, ofertas increíbles. Puedes conseguir un 15% de descuento adicional en marcas como iRobot, Philips, Bosch, Samsung y muchas más. Financiación 0, gastos, 0 intereses hasta el 21 de febrero. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a la aprobación, y tienes que consultar las condiciones en la tienda, en la web o en nuestra app. Pues quedáis convocados también nuestros tertulianos, Maite y Santiago González. Mañana viene Isabel Díaz Ayuso. Acaba de publicar un tuit la desdichada vicepresidenta primera del Congreso. Yo no sé, o sea, no es que quiera alargarme, porque me va a echar de España Isabel González de no poder hablar de Ponce, que sigue sin firmar los papeles, lo mismo que Garzón, a las 10:20 de la mañana. Pero dice en Twitter Carmen Calvo, dice... le piden que eche a Iglesias. Bueno, dice, el señor Iglesias tiene 35 escaños que ha ganado en las urnas. Por esa regla de 3 deberíamos preguntarle por qué negocia con Vox. Dice, vamos a ver, primero, no son lo mismo. Segundo, la cuestión fundamental. Este señor dice que España no es una democracia. Ayer Maduro se sumó a los que están defendiendo, al que defiende a los terroristas y escupe sobre las víctimas del terrorismo. O sea, es el de las maletas de Delphi. Claro que ellos también. Es el putinejo de España. Es el que lleva a los periodistas a los tribunales. O sea, es un horror. Pero nos habíamos despedido. ¿Por qué no cierra Twitter la cuenta de Echenique y de Pablo Iglesias, que están incitando a la violencia en España contra la policía y contra las instituciones? ¿Por qué no lo hace? Porque aquí hemos visto cómo se ha demonizado nuestro discurso, cómo se nos ha expulsado de los principales medios de comunicación y cómo además, antes de una campaña electoral, se ha eliminado la cuenta de Vox. Y encima una semana. Una semana, por dar datos reales. Sí. Que llegaremos a conclusiones acertadas o no, pero son nuestras conclusiones. Y se ha eliminado la cuenta de un partido político en España. ¿Cómo unos multimillonarios en vaqueros, a miles de kilómetros de distancia, pueden decidir que aquí ya no hay ni constitución, ni hay jueces, ni hay leyes, y que ellos son los jueces? Hay que ver cómo se controlan las redes sociales. Hay que ver qué consecuencias tiene para los dueños de Twitter, de Facebook, de Instagram, vulnerar los derechos fundamentales de los españoles. Consecuencias administrativas, económicas, penales. Yo creo que hay que plantearse eso, no en España, en toda Europa, en Estados Unidos, ya en muchos países europeos. Sí, señor. Bueno, pues ahora sí, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Isabel González, las 10:24. No te preocupes, que os perdono. Merecía la pena tener aquí a Santiago Abascal sentado, porque nosotros vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Ejemplo, Kiko Rivera, otra vez con Instagram, eso que había dejado las redes sociales y los medios de comunicación. Bueno, pues amenaza contra su madre, o por lo menos mensajito encubierto, mientras su mujer, que ya sabes tiene una depresión, publica fotos en ropa interior. Es su forma, me imagino, de superar este trance. A lo mejor es lo que le han aconsejado, ¿no? Los psiquiatras y psicólogos, sí. Fíjate que no le había dado yo una vuelta a eso. Vamos a hablar de eso, Rosy. Vamos a hablar de Enrique Ponce, que parece que podría torear, abrir cartel en la cubierta de Leganés. Nos alegramos de que así sea, pero firme
firma contratos, pero no firma su divorcio con Paloma Cuevas a las 10:25. Y muchos más temas que tenemos que tratar, como por ejemplo el posible regreso de Carmen Borrego a Sálvame. ¿El enemigo en casa o en casa del enemigo? No sé muy bien cómo enfocarlo porque le han zumbado por todos los lados en este programa y ahora parece que se va a convertir en la nueva defensora de la audiencia. ¿A quién has traído hoy, Isa? El mundo al revés. Hoy vienen Alaska y Dani Carande, que ya están ahí arañándome la puerta del estudio para entrar en la tertulia. Vamos.